Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos una vez más al Centro de la Memoria Histórica, al que tenemos que agradecerle la Asociación de Amigos de Unamuno en Salamanca la amabilidad que tienen con nosotros de cedernos estas hermosas salas. La conferencia de hoy estaba anunciada con otro ponente, lo que pasa es que no ha podido venir y entonces pues nos va a hacer el honor Paco de atendernos. Me corresponde presentarlo y es muy difícil presentar a Paco porque casi seguramente lo conocéis mejor que yo, casi todos. Ha escrito tantos libros sobre Unamuno, ha dado tantas conferencias, pues ya todos sabéis de qué va. Yo le conozco y aunque es de formación técnica, bueno, ha sido catedrático de química, realmente es de letras, es un intelectual puro, doctor en filosofía y ciencias de la educación, se dedicó a la enseñanza y otras labores, pero bueno, lo que le va es la escritura y otros temas. No quiero liarme mucho y como yo debería decir algo que no sepáis, debería mostrarlo. Lo único que os puedo decir que no sepáis es que al gol juega así, pero las cartas ni idea, ¿eh? Muchas gracias y adelante, Paco. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Efectivamente, para mí es un honor perder al MUS con mi compañero Antonio, que anda por ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Uno no es perfecto y... Bueno, vamos a hablar de la historia y la intrahistoria en Miguel de Unamuno. Un tema no demasiado aclarado, no demasiado estudiado ni consolidado, y además el origen del término no tiene una respuesta inequívoca. Es decir, si nos vamos al diccionario de la Real Academia, nos dice que el término intrahistoria indica, y dice textualmente, vida tradicional que sirve de fondo permanente a la historia visible. Sí, es una aproximación muy... Pero después dice, advirtiendo que se trata de una voz creada por el escritor Miguel de Unamuno para referirse a la vida tradicional que sirve como decorado sostenible a la historia visible. Esto no es un criterio de origen que esté aceptado universalmente, es decir, por ejemplo, John Juaristi atribuye el concepto de intrahistoria al político y ensayista del siglo XIX Navarro Villoslada, quien, inspirado en los ciclos históricos del italiano Vico, ya lo habría definido, habría hablado de él ya 50 años antes. Pero bueno, sea como fuere, está claro que está asumido generalmente que la intrahistoria, quien más habló de ella, quien más la trabajó, quien más la definió y quien más se dedicó a ella fue Miguel de Unamuno. Bien, ¿dónde desarrolla Unamuno fundamentalmente el término y el concepto de intrahistoria? Pues en 5 artículos que publica en 1895 en la revista España Moderna, que entonces dirigía José Lázaro Galdeano, y lo hace con 5 entregas a la revista entre los meses de febrero y de junio. En febrero entrega La tradición eterna, en marzo la Castilla histórica Castilla, en abril El espíritu castellano, en mayo La mística y el humanismo y en junio Sobre el marasmo actual de España. Aquí es donde Unamuno vierte fundamentalmente lo que él entiende por intrahistoria. Pero fíjense bien, fijaros bien, hablamos de 1895, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante contextualizar este momento de Unamuno, ¿no? Es decir, fíjense, en 1894 Unamuno escribe al director del periódico bilbaíno La lucha de clases, envía una carta expresando su adhesión prácticamente incondicional al socialismo.
y a partir de ahí comienza ya a trabajar él con artículos en la lucha de clases. En ese momento, cuando él empieza esa tarea, poco posterior, los 5 artículos esos que he mencionado anteriormente se publican en un libro con el título En torno al casticismo. Es decir, que el En torno al casticismo ve como libro la vida en un momento en el cual, hablamos de 1895, en el cual Unamuno mantiene una militancia activa en el Partido Socialista. Militancia. Se afilia al Partido Socialista a finales de 1894 y a principios de 1897 pues deja la militancia, pero queda en todo el medio en torno al casticismo. Esto es importante contextualizarlo para entender qué significa la intrahistoria para Unamuno, porque si no es difícil entenderlo. Y además es un momento en el cual él, por su condición de socialista, lógicamente, como veremos, él trata de quitar a la aristocracia, a la burguesía y a la burguesía el ejercicio del derecho a contar la historia. Y claro, desde su concepción socialista, pues añade a la historia visible, a la historia oficial, él incorpora la intrahistoria, que no es más que la tradición eterna del pueblo. Como veréis, hay un matiz claramente socialista de priorizar lo que es la vida del pueblo, los intereses del pueblo, las costumbres del pueblo, el paisaje del pueblo, las tradiciones del pueblo, por encima de la historia oficial que se escribe desde la aristocracia y desde la burguesía. Después vemos que hace un símil muy bonito que se va a entender perfectamente lo que estoy diciendo. Por otra parte, está en vísperas en ese momento Unamuno de entrar en el debate sobre el europeísmo. Estamos hablando de 1906, cuando publica también en España Moderna el artículo sobre el europeísmo y con un subtítulo que dice arbitrariedades. Y ahí es cuando él hace su españolización de Europa, entra en debate con Ortega y Gasset, un debate que tienen muy intenso, incluso llegan, no sé, a aplicarse epítetos no muy, pero que nunca mermó la relación personal entre ellos. Esto lo demostró Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset y Eduardo, mucho más su hermano, cuando en 1914 lo destierran y le quitan el rectorado y posteriormente en el 24 lo destierran. Esto significa que los artículos aparecidos en torno al casticismo fueron escritos desde una óptica socialista, despojando a la clase alta del privilegio de hacer historia oficial y visible, para concedérselo a la clase social baja como protagonista de la intrahistoria. Este contexto me parece que es importante enunciarlo. Defiende Unamuno que el casticismo no hay que buscarlo en las formas históricas más o menos pasajeras, sino en el hondón del pueblo. Hace antes un alegato de lo que es el catecismo, de lo que es el castizo, etc. Y ahí es donde lo atribuye. Y además en su misma esencia, pues para Unamuno, el verdadero casticismo, según él, es la casta eterna. Habla de la tradición eterna antes. La casta eterna, sustancia de las castas históricas que se hacen y deshacen como las olas del mar, donde solo lo humano es eternamente castizo. Mas para hallar lo humano eterno hay que romper lo castizo temporal y ver cómo se hacen y deshacen las castas, cómo se ha hecho la nuestra y qué indicios nos da de su porvenir, su presente. Así habla del casticismo. ¿Y qué es la historia para Unamuno? Unamuno en su juventud pensaba que la historia al uso enseñaba a conocer a los hombres y las relaciones entre los hombres, entre unos y otros. Eso le decepciona un poco a Unamuno porque para él lo verdaderamente importante no son los hombres y sus relaciones, sino el hombre de carne y hueso.
el hombre concreto, ¿verdad? Dice: me han interesado siempre las almas humanas individuales y concretas, mucho más que las almas institucionales y genéricas. Esto se puede ver a lo largo de toda su obra filosófica. Más adelante, ya en su madurez, confiesa Unamuno que leía muchos libros de historia, cuyos contenidos rechazaba, decía él, por la cáscara de citas que contenía y que lo envolvían, considerando que los libros de historia, hablamos siempre ya, a partir de ahora, si hablamos de la historia, hablaremos de los libros oficiales, de los que sobrenadan, etc., considerando que los libros de historia debían llegar hasta el fondo de los hechos. ¿Qué hay en el fondo de los hechos? La historia eterna del pueblo, la intrahistoria. Hasta el fondo de los hechos, donde la corteza de erudición ahí se resquebraja. Y desconsideraba Unamuno a los eruditos de la historia, pues según él, los eruditos se limitaban a publicar textos ateniéndose a los hechos visibles y desdeñando las realidades invisibles que conforman la historia incrustada en lo más profundo de la vida, considerando a estos eruditos de la historia, y los califica como hechólogos, es decir, simples y superficiales narradores de los hechos que son visibles en la historia y que protagonizan la historia con mayúsculas. Cuando Unamuno oye hablar de la renovación de la historia en España, la renovación en el sentido que él observa cómo los historiadores comentan que hay ciclos en la historia, después de una revolución o de una guerra o de algo, siempre viene un periodo pacífico, después otro ciclo aparece, otro ciclo, hay una sucesión de quebrantos y de periodos de paz, ¿verdad? Dice: cuando uno oye hablar de la renovación de la historia de España, afirma que la verdadera reanudación hacía brotar la historia contada a partir de la historia no contada. ¿Cuál es la historia contada? La historia tradicional. ¿Cuál es la historia no contada? La historia del pueblo, que permanecía desconocida. Entonces, lo que hace repetir el ciclo es precisamente la historia no contada, es decir, la intrahistoria. La intrahistoria que está oculta en la superficie de un mar tempestuoso en superficie, pero quieto, completamente quieto y eterno en su fondo abisal. Así, fíjense, cuando en la restauración borbónica de 1875, con Alfonso XIII al frente, tras el sexenio democrático, ¿no?, precedido de la gloriosa o la septembrina, etcétera, que en Salamanca la protagonizó, como saben, Tomás Rodríguez Pinilla, siendo dos hijos de Tomás Rodríguez Pinilla, uno Cándido, el ciego, muy amigo de Unamuno, Hipólito, su médico de familia, y el primer catedrático que tuvo la Universidad Libre. Bien, sostuvo Unamuno rotundamente que la restauración no fue provocada por la monarquía borbónica, y no fue esta quien la reanudó, sino el pueblo español. Y fijaros cómo lo dice. Dice: fueron los millones de hombres que siguieron haciendo lo mismo que antes, aquellos millones iluminados por el mismo sol antes y después del 29 de septiembre del 68, la Revolución. Las mismas fueron sus labores, los mismos los cantares con los que siguieron el surco de la arada, y no se reanudó en realidad nada, porque nada se había roto en el pueblo. La profundidad marina de la restauración no fue diferente a la de la Revolución, era la misma que corría por el mismo fondo del mar, pero quienes protagonizaron la historia en superficie hicieron oídos sordos al silencio de la profundidad intrahistórica. Yo aquí voy a hacer un inciso, si me permiten. Yo creo suponer que si Unamuno hubiera vivido en el periodo nuestro del 75 al 78, hubiera apostado porque la transición fue una obra del pueblo, que fue el que mantuvo los valores democráticos, la esperanza en la reconciliación, el deseo de paz, el deseo de entendimiento, y fue esa intrahistoria oculta, esos valores del pueblo, como dice en la Restauración, los que hicieron posible que los protagonistas de la historia en aquel día, conocidos por todos,
pues hicieran salir adelante la transición española. Estoy convencido que ese sería el pensamiento que tendría Unamuno si hubiera sido así. Hubiera atribuido a la intrahistoria del pueblo, o sea, a los españoles hartos ya de tanta dictadura, de tanta opresión, de aquí hay que salir como sea. Y fue el pueblo en que empujó realmente esa intrahistoria, ese pueblo profundo, esa zona abismal del mar, como veremos después, lo que hizo resurgir el islote de la transición. Dicho esto, concluye Unamuno diciendo que los publicistas oficiales de la historia vivían ignorantes de lo que pasaba en el mundo por debajo de la historia que contaban, agazapándose en el tradicionalismo, enamorados románticamente del pasado y desdeñando la tradición eterna que vitalizaba la intrahistoria de la que hablaremos a continuación. Vamos a ver. Ya hemos dicho bastante, ¿verdad? Pero vamos a afinar un poquito más sobre lo que era la intrahistoria para Unamuno, Ya hemos dicho que... Ya hemos dicho que la intrahistoria para Unamuno era la tradición eterna. Pero la tradición eterna como depósito vitalizado y animado que representa la sustancia vivificadora e histórica del presente y que es antesala del futuro. Había para Unamuno dos formas de entender la historia. Una horizontal, y además hacia atrás, que era la historia visible. Aparecen los hechos visibles, han sucedido y se cuentan. Pero había otra narración para Unamuno de la historia, que es la historia vertical y hacia abajo. Es decir, la historia dirigida en sentido vertical y hacia abajo, descendiendo hacia lo invisible que está encarnado exclusivamente por el pueblo y hecho médula en su espíritu, que fue lo que Unamuno llamó la tradición eterna. Y la tradición eterna, después lo veremos, es como una secuencia consecutiva de pequeñas intrahistorias que van enlazándose como enlabones de una cadena eterna, infinita. Y además, el pueblo no es consciente de eso. O sea, la historia es consciente, pero el pueblo no es consciente de la intrahistoria que está edificando. Dice Unamuno, hay que ir a la tradición eterna, que es la tradición universal proyectada hacia el futuro. Esta es la que deben buscar los dirigentes del pueblo, haciendo consciente en ellos lo que en el pueblo es inconsciente, para así guiarlos mejor. Los dirigentes han de chapuzarse en el pueblo que vive bajo la historia visible, remozarse y estambullirse en él. Solo en el presente se encuentra la tradición eterna, que es la intrahistórica, nunca histórica. Por lo tanto, lo que cada nación ha de buscar es el presente vivo, no el pasado muerto, es decir, la tradición que subyace en lo invisible. Buscar, dice Unamuno, lo eterno en el aluvión de lo insignificante, o aparentemente insignificante, de lo que gira en torno del eterno cometa errático y comprender, fíjense que hay metáfora, que el limo del río turbio del presente se sedimentará sobre el suelo eterno y permanente de la intrahistoria. Es un fluir que lleva un limo que acaba sedimentándose y eso es lo que se mantiene. Lo otro circula en superficie donde vaya. La verdadera tradición eterna es la vida cotidiana del pueblo, constituida a través de los tiempos con todas las intrahistorias aisladas, formando eslabones, como os he dicho, de una cadena temporal eterna. Recordaba don Miguel la frase ampliamente repetida de «el presente es el momento histórico», proponiendo al lector que pensara en las palabras y en lo que eso significaba, pues hablar del presente momento histórico, dice Unamuno, significa hablar de la tradición existente en el presente, como sustancia viva y determinante de la historia, como sedimento y revelación de lo intrahistórico, es decir, de lo inconsciente de la historia que pertenece exclusivamente al pueblo.
Para hablar de ello, para distinguir, y lo van a ver con una imagen perfectamente, utiliza Unamuno la siguiente metáfora marina. Fíjense, las olas de la historia con mayúsculas, va acompañada de tempestades y va acompañada de galernas y de problemas, eso está en superficie, eso no llega al fondo del mar, ondulan por encima de un mar silencioso y muy profundo, a cuyo fondo nunca llega el sol que permitiría verlo. Sol, metáfora de la historia en este caso, de los observadores de la historia, que no permite verlo. Pero este fondo es inmensamente mayor que la capa superficial sobre la que ondula la historia. Todo lo que cuenta la historia no es sino lo sucedido en la superficie del mar. Una historia que se hiela y cristaliza en libros, periódicos y registros. Y una vez cristalizada, se convierte en capa dura, de grosor muy inferior a la de la radiante vida intrahistórica sumergida, que es invisible a la superficie, entre otras cosas, por la costra que forma la historia real. La cristalización y endurecimiento de esta superficie que llamamos historia es sólo la de los hechos que meten bulla, que arman jaleo en la historia y que se hacen notar, constituyendo una tradición horizontal y hacia atrás, que está enterrada en libros, en papeles, en monumentos y en piedras. Pues como dice Unamuno, la historia, con mayúsculas, nada dice de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a los campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, esa labor que, como la de las madréporas suboceánicas, echa las bases sobre las que se alzan, sobre esa base se alzan los islotes de la historia, los hechos que se narran y que se describen. Sobre el silencio augusto y profundo vive el sonido. Sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan solo los que meten bulla en la historia. De esta forma diferencia Unamuno la historia de la intrahistoria, pues la primera es comparada por Unamuno con la superficie del mar, que se encuentra registrada en periódicos y libros como islotes que emergen, dicho por él, y son visibles sobre la superficie. Pero la intrahistoria unamuniana es el fondo del mar. Es la parte invisible de la historia desconocida y no registrada en los libros, definiendo a don Miguel, según hemos visto, como la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna del pueblo sobre la que se alzan los islotes visibles de la historia. Todo lo que cuentan las páginas escritas reflejan la historia con mayúscula, que no es sino la superficie del mar, una capa dura que impide ver la profundidad intrahistórica. Pero la intrahistoria, entendida como tradición eterna, no significa para Unamuno un residuo muerto de un pasado histórico. En su artículo La eterna tradición, es tal la tradición que alimenta la intrahistoria que va más allá de la tradición viva horizontal. La tradición eterna es considerada como la sustancia inconsciente del pueblo que vivifica el presente histórico. No se trata de la tradición que se conserva, dice él, en los témpanos del pasado, sino que se halla en el fondo abismal del presente. La verdadera tradición, la tradición eterna, no es la tradición mentira que hace visible la historia, sino la verdadera tradición sostenida en la intrahistoria. Las noticias protagonizadas por personajes y la narración de hechos publicados nada dicen, insiste mucho en esto, en la vida silenciosa de los millones de personas sin historia que a todas las horas del día hacen y fortalecen la verdadera tradición, la tradición eterna, vitalizadora de la historia. Para Unamuno, la historia oficial, con mayúsculas, repite, es temporal y pasajera, permanente, eterna y siempre actual, solo es la intrahistoria. Nuestro hombre define la historia como el presente que cristaliza en libros y registros, al que contrapone la intrahistoria que define como acabamos de decir. Es decir, la intrahistoria, fíjense, es lo inconsciente de la sustancia de la historia. Bien, me voy a detener un poquito como ejemplo
para bajar un poco el tono, como ejemplo de intrahistoria en Unamuno. Después veremos más ejemplos, pero un ejemplo lo pueden ustedes comprobar, lo pueden ver en Paz en la Guerra, por ejemplo, ¿verdad? En Paz en la Guerra. A juicio de Unamuno, Paz en la Guerra es de 1897, sitúen las fechas, estábamos en 1895, 1897, que es cuando viene la crisis espiritual también, etc. A juicio de Unamuno, Paz en la Guerra es lo mismo una novela histórica que una historia novelada. Y en el prólogo de la segunda edición, que ya viene de 1923, parafrasea Unamuno a Walt Whitman, afirmando de su obra: esta no es una novela, esto es el pueblo en su esencia. Hablando de Paz en la Guerra. El escritor no se conforma con la lectura superficial de la historia, va un poco más allá y al indagar la intrahistoria busca comprender el alma eterna que anida en los acontecimientos. Como hemos dicho, el joven Unamuno ha abrazado la causa del socialismo. Esta posición ideológica influye en la manera de narrar el hecho histórico. La novela es una fiel narración de la realidad histórica, pero en ella no encontramos relato de grandes batallas y entre sus protagonistas no aparecen los grandes personajes históricos. Unamuno prefiere aproximarse a la realidad histórica de la guerra carlista en el País Vasco desde la descripción de la vida de personajes anónimos. Busca narrarnos el día a día de la gente corriente del pueblo, relatarnos la forma en que esa gente vive la guerra, describirnos sus sentimientos y la manera en que el conflicto afecta sus vidas. Don Miguel quiere relatarnos el hecho histórico a través de la intrahistoria, no de la historia, no de los islotes. Esto es completamente coherente con su posición ideológica del joven escritor. Los protagonistas de la historia no son ni los reyes, ni los grandes militares, ni los dirigentes políticos. La historia la hacen los pueblos, la hace el pueblo. El protagonista de la historia es el pueblo llano, el conjunto de personajes anónimos. En su artículo La casta historia Castilla, propone Unamuno a sus lectores visitar lugares alejados de las ciudades castellanas, donde la vida discurre calmosa y lenta en monotonía de horas, para descubrir que allí había almas con fondo eterno, dando cuerpo a la intrahistoria castellana. Allí vivía un pueblo de complexión seca, dura y sementosa, tostada por el sol y curtida por el frío, una casta de hombres sobrios, producto de una larga selección por las heladas de crudísimos inviernos y penurias económicas, hechos a la inclemencia del cielo y a la pobreza de la vida. Anima Unamuno a los lectores a descubrir ese labriego montado en su mula y arrebojado en su capa que les da gravemente y con sequedad sus buenos días, pero que luego los recibe en su casa. Campesino calmoso en sus movimientos, en su conversación pausado, sobrio, grave y con una flema propia de un rey destronado. También tiene Castilla el campesino socarrón del humorismo castellano, un humorismo grave y reposado, sentencioso y flemático, el humorismo del bachiller Sansón Carrasco. Cuando en la quinta entrega, publicada en España Moderna, que he aludido antes, con el título de Sobre el marasmo actual de España, Unamuno se pregunta: ¿es que todo está ya moribundo? Y él mismo se responde: no. El porvenir de la sociedad española espera con fe en una sociedad histórica, espera en la intrahistoria del pueblo desconocido. O sea, hasta ahí ve Unamuno lo que puede ser el futuro de... Después de poner el ejemplo de Paz en la Guerra, yo también creo que cualquiera de ustedes, cualquiera de vosotros que haya paseado por los libros de viajes de Unamuno, pues ha encontrado que es un paisaje continuo de intrahistorias, de pequeñas intrahistorias personales,
íntimas, cercanas, tradiciones, festejos, anécdotas que tienen poco que ver con los grandes eventos de la historia, ¿no? Paisajes de 1902, de mi país de 1903, por tierras de Portugal, España en 1911, andanzas y visiones españolas del 22. En todos ellos se observan reflexiones y experiencias personales de Unamuno en las diversas excursiones que realiza por distintas zonas de la geografía española, y todas descritas en un lenguaje llano, con anécdotas personales, descubriendo personajes, melancolías y pequeñas experiencias a modo de viaje interior como ejemplo de intrahistoria narrativa. En su artículo La prensa y la conciencia social refleja Unamuno el sueño utópico de disfrutar de una prensa que ofreciera al público solo noticias, como historia narrativa de hechos, no, sino como lenguaje y rica vida cotidiana de los pueblos de España, es decir, la intrahistoria como verdadera historia nacional. Y así lo escribe. Poniéndome en imposibles, he soñado alguna vez en un gran diario nacional que no se redactase en Madrid, sino en toda España. Sé que es una cosa imposible. En un periódico cuyos artículos fuesen sinfonías a cada diario de las notas que formaran telegrama de todas las ciudades y villas, y de los villorrios, lugares, lugarejos, aldeas, concejos y alquerías de toda España, donde quedasen nuestros políticos reducidos en su verdadera talla, y donde se viera qué poco significan los discursos y las declaraciones políticas frente a una cosecha de algarrobas o el precio de la carne. Voy a comentar un par de estos libros. Me voy a entretener en hacer dos comentarios solo como muestra, ¿no? Me voy a ir, puesto que nos vamos a ir a Santander dentro de poco, ¿no? Está previsto que nos vayamos a Santander dentro de unos días, los de la asociación que nos hemos animado a ello. Pues en el artículo Desde la Magdalena de Santander he elegido tres expresiones, podría haber cogido más por no. Esto fue publicado en Ahora, el 22 de agosto de 1934, cuando él muere Concha en mayo, viene todo su quebranto y durante el verano va a la Magdalena de Santander y allí respira un poco de aire antes de venir al homenaje al 29 de septiembre, ¿verdad? Dice, en estas costas arribó a pisar por primera vez tierra española Carlos de Gante, el primer Habsburgo de España, el primer Austria propiamente español, vamos, el hijo de la loca de Castilla. Esto es historia. ¿Y él qué dice? Dice, ¿pero qué dijo y qué supo el pueblo cuando vino de Londres, con ese cortejo que trajo de flamencos a esta rocosa España? ¿Qué supo el pueblo de todo eso? En otro pasaje dice, en la Magdalena ha quedado el recuerdo de otra galena importante de 1876. Ya lo hemos dicho, 1876, la Constitución española, de la Constitución de la Restauración, Alfonso XII se acaba el sexenio democrático, se hunde la Primera República Española, él lo entiende que eso ha sido una galerna, la del 76, viene la Restauración y hablando, siempre dice, en la galena ha quedado el recuerdo, en la Magdalena ha quedado el recuerdo de otra importante galerna de 1876. Y dice, el recuerdo que pone Unamuno, dice, cuando arrugó y más que arrugó la mar su ceño, se encrespó, se enfureció y arrancó la vida a pobres trabajadores de la mar, pescadores de altura que murieron en ella. Nos vamos de todo lo que representó la Restauración a él, que desciende a que en ese año, en esos momentos, lo que ocurrió fue una tragedia de unos marineros que fallecieron de una galerna, y esa es la segunda galerna. Y otro ejemplo para que ustedes vean lo que quiero estar diciendo, lo que quiere decir Unamuno, también en la Magdalena, dice, cuando desde aquí, desde esta atalaya de la Magdalena de Santander, la pobre Ena, está hablando él y todo el mundo hablaba de Victoria Eugenia de Montijo, la esposa de Alfonso XIII,
vamos a decir, la malquerida reina en España siempre, ¿verdad? Dice, cuando desde aquí, desde esta atalaya de la Magdalena de Santander, la pobre Ena se distraería de sus pesares regios, de retintín de los susurros palaciegos, de las camarillas, de las crisis, de las críticas a los favoritismos y de los enredos cortesanos. Eso es lo que él piensa que hacía Victorio Eugenia allí. Y él dice, pero el pueblo fue ignorante de todo, desconociendo todas las intrigas palaciegas. Y como parece que nos vamos a ir también a Portugal, pues he recogido de Viajes por Portugal y España lo que comenta en Braga, pero podría haber cogido cualquier otro. Señala en Braga y dice, aquel torreón que se ve allí alzarse solitario es el resto del castillo de la ciudad, mandado construir por el rey don Dioniz para servir de atalaya. Historia. Y ahora cuenta y dice, hoy es cárcel pública y la están demoliendo. Tras una doble reja, unas pobres mujeres trabajan algo y charlan con los soldados de la guardia. Desde unas rejas más altas, unos desgraciados agitan unas bolsitas colgadas de un cordel y piden limosna quejumbrosamente, mientras un centinela se pasea entre las bolsitas con un fusil sobre el hombro izquierdo. Siento herida mi dignidad humana y en vez de echar una moneda en alguna de aquellas bolsas, apresuro el paso para no oír su quejumbroso lamento. Se les priva a los desgraciados de la más cara libertad, pero no la de pedir limosna. Hasta presos siguen siendo mendigos para que se les endulce algo la vida. Bueno, citaré otro ejemplo un poco más relacionado con la intrahistoria, pero una intrahistoria ya más cercana y no la intrahistoria más profunda que he venido comentando, pero que se suele hablar, ya se emplea el término intrahistoria para explicar, pues por ejemplo, lo que voy a decir ahora, ¿no? Yo, claro, esto es un recuerdo que yo hago entrañable a una persona muy querida amiga mía ya fallecida, que es Luis Santos Gutiérrez, el marido de Carmina, la nieta de don Miguel, persona a la cual yo guardo un recuerdo entrañable hacia él y hacia ella. Pues, ¿qué pasó? Pues que el lunes 2 de junio de 2008, las cartas escritas por Enamuno durante el destierro, estoy leyendo crónica de periódico, durante el destierro, ¿dónde voy? Regresaron a la ciudad de Salamanca en un acto que tuvo lugar en el Salón Rectoral de la Casa Museo Enamuno, presidido por el Ministerio de Cultura de San Antonio Molina, que hizo entrega al rector José Ramón Alonso de un lote de 25 cajas conteniendo 130 cartas escritas del litigio, junto a otras cartas y documentos pertenecientes al archivo de don Miguel. Esto es la historia. Y luego Luis escribe un artículo que tituló así, La intrahistoria del epistolario, donde cuenta hasta el último detalle de todo lo que aconteció hasta que se llegó a ese punto final, que es lo que sale a la luz en periódicos y en libros. Toda esa historia, que si la leéis, se titula así, La intrahistoria del epistolario. Si lo leéis, os daréis cuenta que hay es un mar de fondo tremendo de idas, de venidas, de negociaciones, y eso lo cuenta, ¿no? Ese es el concepto, o la aproximación a la historia, ¿verdad? A que suceden cosas, bueno, pues que hay que explicarse. Aparte de la gran historia como intrahistoria que plantea Unamuno, existen estas otras intrahistorias que todas unidas forman el elabón interminable ¿vale? A propósito de esto, de lo que he comentado antes de
Cuando Unamuno salió elegido concejal por la Federación Obrera en las elecciones municipales del 11 de noviembre del 17, fue homenajeado en el Hotel Comercio. El Hotel Comercio, primero fue Hotel Comercio, después fue Banco de España y ahora es el Centro del Español, creo que se llama, ¿no? O Centro de la Lengua Española, no sé, algo así. ¿Verdad? Bueno, pues ahí estaba el Hotel Comercio, que era el hotel de Salamanca, ¿no? Y ahí, pues, se le celebró, cuando salió elegido concejal, tuvo un homenaje muy grande de salmantinos del pueblo y de destacados miembros de la sociedad, ¿no? Como os podía citar, no sé, tengo aquí muchos nombres: Agustín del Cañizo, Adolfo Núñez, Godealo Peralta, Casimiro Población, Demófilo de Bien, Meneu, Federico Anaya, en fin, Andrés Manso, Isidro Segovia, Fernando Iscarpeira, muchísimo, Villalobos. Bueno, ¿qué dijo Unamuno? Hablando de lo que, cuando dijo, bueno, pues enhorabuena, ya estás en el ayuntamiento y tal, y le presenta su programa: yo haré esto, haré lo otro, y para acá, lo que pueda, porque... Y de lo que podéis estar seguros, le dice en el convite, es que no guardaré secreto alguno de nada que se trate en el ayuntamiento, porque es derecho del pueblo conocer todo lo que en él suceda. Lo diré todo como fue. Si entre aquellas 4 paredes me dicen que hay cosas que no se pueden decir, lo diré allí y luego lo diré en la plaza pública. Lo demás ya no depende de mí, sino de la ciudad, de la idea que tiene la ciudad de su administración. O sea, el comentario este viene también un poco porque el pueblo, que es, según criterio de Unamuno, quien sustenta a través de la intrahistoria, la historia de la que surge la historia oficial, pues poco sabe o no sabe nada o no se entera nada de lo que ocurre en todas esas negociaciones políticas, esas negociaciones empresariales, esas negociaciones de todo tipo, de lo cual sale el titular en la prensa de que se ha llegado al acuerdo de... Pero no sabemos cómo ha sido ese acuerdo, cómo ha ido la negociación, cómo ha funcionado, qué intrahistoria ha habido ahí, qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? Como comentario. Pero no olvidemos la primera parte de la exposición, ¿eh? Finalmente, voy a acabar con un epílogo. Y es que el deseo final de Unamuno fue desarrollar su idea de intrahistoria. Pero al final del intento, según sus propias palabras, se encontró con una serie de notas sueltas, especie de sarta sin cuerda, en la que se apuntaban muchas cosas y no se terminaba casi ninguna. Por todo ello, él acaba esa obra que os he citado, concluyendo, diciendo: el lector sensato pondrá el método que falta y llenará los huecos que yo dejo. Me temo que si lo intentara yo, volvería a perderme en digresiones y en vez de repasar con paso firme el camino seguido, me metería en nuevas veredas, sendejas y vericuetos a derecha y izquierda, a guisa de perro que se pasean incesante y venir y no llegaría a ninguna parte. Prefiero, pues, dejarlo todo en su determinación y me daría por bien pagado si lograra sugerir una sola idea en un solo lector. Pues bien, yo voy a decir lo que se me ocurre, en contra de lo que a lo mejor pueden ustedes leer. Yo creo que en el tema de la historia y la intrahistoria no está presente el pensamiento hegeliano de Unamuno. O sea, aquí no hay una tesis y una antítesis que concluyen en una síntesis. Aquí son 2 elementos complementarios en un mismo marco. Lo que sobre nada es la historia. El sobrefondo es la intrahistoria. Si la historia olvida la intrahistoria, está incompleta. Y si la intrahistoria olvida la historia, va a quedar también incompleta.
porque ambos, historia e intrahistoria, están en el mar de Unamuno unidas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Como nos quedan unos minutillos, supongo que no tendrás inconveniente en contestar alguna cuestión. Sí, yo te quería una reflexión y una pregunta. ¿No crees tú que de alguna manera la historia es la eclosión de la intrahistoria? La intrahistoria transcurre, pero llega un momento que la intrahistoria se va inflando y explosiona, sale a la superficie, forma la historia, la intrahistoria sigue. Te lo digo, pongo un ejemplo que hoy es un día histórico o intrahistórico en Portugal, porque hoy se cumplen 50 años de la Revolución de los Claveles. La Revolución de los Claveles, sabemos la revolución, sabemos que un 25 de abril del año 74 ocurrió la Revolución de los Claveles, pero detrás, por debajo de todo eso, esa intrahistoria se desconoce, ¿no? Los expertos sí la conocerán, evidentemente, pero hay muchísima gente que no la conoce, mientras que la Revolución de los Claveles la conocen todos. Claro. Unamuno utiliza una palabra que es muy expresiva, que es islote. Lo he leído. Dice, de la intrahistoria surgen los islotes de la historia. Claro, pues yo digo que Unamuno era tan enamorado de Portugal, por eso me he acordado de Portugal, Sí, y un día tan histórico para ellos como es hoy, claro. Claro. ¿Se puede acoplar esta conferencia, por ejemplo, al pueblo alemán? Un ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, la historia, no entiendo yo cómo puede haber una infrahistoria que se acopla tanto y arrastra la historia a la infrahistoria. O sea que aparece una persona, un personaje, un gobierno, y arrastra todo un pueblo entero. Este pueblo tendría una infrahistoria. Intrahistoria. Pero no me imagino yo que un pueblo con su intrahistoria se arrastre allí tan fácilmente, porque la historia yo creo que no nos cuenta nada de la intrahistoria de Alemania. No sé si lo cuenta, no sé si lo cuenta porque yo de historia alemana sé lo poquito que sé de la historia fuera de España, ¿no? Incluso la historia de España, pues hay especialistas que se dedican a eso. No sé yo si hay algo sobre la intrahistoria del pueblo alemán. Lo que sí sé es que Unamuno lo que plantea es un tema global, que vale para todo. Es decir, en cualquier momento en el mundo hay una tradición eterna sustentada por el pueblo. Pero fíjese lo que dice, que incluso el pueblo no es consciente de que está sustentando esa tradición eterna. No es consciente, pero ahí está. Ahora, si usted me pregunta concretamente de la historia alemana, pues no lo sé. No sé yo si está definida y estudiada. Lo que sí está claro es que lo que conocemos de la historia, lo que conocemos normalmente de la historia, pero no en Alemania, en España también, es muy poco de intrahistoria, prácticamente nada, y mucho de historia. Por eso el pensamiento de Unamuno, en la época de Eugen, muy socialista, dice, no, es que eso no es así. O sea, la aristocracia y la burguesía están construyendo la historia del mundo, pero se están olvidando de la intrahistoria del pueblo, que significa los personajes, que significa las tradiciones, que significa los festejos, que significa la vida, que significa la lucha por el arao, que significa todo. Se ha escrito muy poco. Unamuno es el que más se dedica a ello. Tú coges cualquier libro de historia, el que sea, y ves muy poca intrahistoria. Últimamente más. Que cuenta, digo más porque yo no recuerdo, hace poco he leído yo un librito de historia, no recuerdo el título ahora mismo, donde cuentan cómo fíjese lo que le voy a decir, donde cuentan cómo la invasión musulmana, contaba el historiador, después si quiere le doy la referencia del libro, ahora no lo tengo en la cabeza, pero es un libro muy pequeño, que cuentan cómo la invasión musulmana se produjo por un exceso de don Rodrigo que violó
a la hija de un moro muy significativo del norte de África. Y este fue el que organizó la revuelta en el norte de África y se produjo la invasión. Lo describe muy bien. Eso es intrahistoria. Si me permite, hay un libro maravilloso de Zoe Oldenburg, una escritora impresionante sobre las cruzadas. Justamente ¿Sobre las cruzadas. Ah. Se acopla justamente a la intrahistoria del pueblo de Europa y cómo surgió y cómo pasó esto. O sea, que mientras estaba contando esto me acordaba de este libro. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues muchas gracias a todos. Tendrán noticia de próximos eventos. Muchas gracias.